El tiempo te pone de cabeza sin pensar. Siempre aullando en luna llena, de la maldición no escaparás, porque siempre hay presencia, eres un lobo hasta el fin. Y dice, es maldición que ya no puedas sentir el brillo de tu amada más, porque la noche siempre suele surgir. Arte, política, historia, conspiración y todo lo que cause un shock a tus sentidos. El Shock. Una vez más comunicando. Sí, no se dejen engañar. Periodismo alternativo y de análisis inteligente. Bienvenidos a esta nueva aventura humana. El Shock comunicando. Del pueblo de Guatemala, el cambio ha comenzado, el cambio ha llegado. De tal manera llegó a tal grado, siendo Guatemala un país con grandes reservas económicas, 2 años seguidos con reservas económicas. O desnudez, o peligro, o espada, o lo despidieron, cerraron el negocio. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Not only stop watching, Major General William Hicks said. General Hicks also stated that China and Russia's armies are becoming increasingly technological. La familia, Todos conocemos la hazaña con que han asesinado a los representantes de los trabajadores y de los campesinos en las poblaciones que han ocupado, especialmente en Bananera, donde hicieron una expedición punitiva contra los representantes de los trabajadores. 3, 2, 1. En el aire. Buenas noches, mucha. ¿Cómo les va una vez más en este programa que ya tiene su ratito? ¿Qué les pasó? ¿Se asustaron ahí con la imagen que vieron al principio? Un poco misteriosa. ¿Quién será? Dirán ustedes. Bueno, tenemos a un colega músico, Roberto Tejada, mucha. Y adivinen qué, vamos a estar hablando de rock. Bueno, de la música en general, pero en sí, de la rama del rock en la cual yo participé en su momento. Así que no se despeguen ahora de la pantalla para, como siempre, disfrutar de otra entrevista interesante. Ya regresamos. Gracias, señoras y señores, una vez más aquí en su programa preferido por algunos, como siempre digo, y no por algo otros, porque como el colega que tengo aquí enfrente de cámaras ya sabe, es un programa que arma la controversia siempre. Y la gente que siempre está ahí es porque algo importante tiene que decir. Y las contribuciones de nuestra gente aquí en la ciudad de Los Ángeles no es únicamente como el señor Donald Trump dice, que solo venimos a vivir del Estado. Aquí venimos a crear industrias, proyectos, sueños, arte, a trabajar, vea vos. Aportar. Roberto, qué tanto rato tanto tiempo de no tenerte, de no platicar. En algún momento cruzamos un par de ideas. Hoy, señoras y señores, estaremos hablando de la música, del rock, especialmente, que
En su momento yo fui un bajista no muy famoso que digamos, pero anduve por ahí pegando de gritos, Robert. Y algunos colegas músicos los conocemos en común. Sí. Entonces aquí tenemos a nuestro gran amigo Roberto, que nos va a venir a hablar de música. Hoy exploramos el mundo de las diferentes expresiones, especialmente la del rock, porque Robert es rockero. Rockero 100%. 100%. A ver, contanos, Robert, ¿cómo te ha ido? ¿Qué tal? ¿Cómo pues, te va? Bien, contento de estar aquí. Al fin, como tú dices, ya mucho tiempo. Ya teníamos ratos. Veíamos. Y pues así como comenzamos este mes. Sí. Con un buen tema. Uh-huh. Pienso yo que hay que aclarar varias cosas dentro de lo que es el rock, como las diferentes ramas del rock, porque mucha gente lo encaja solo en... Sí, vamos a hablar un poco de historia. Cosas. Primero hablemos de quién es Robert, de dónde viene, cómo se inició, cómo se vino, el sueño de venirse a Estados Unidos quizás, el sueño de ser cantante. ¿Cómo es que nace Robert en todo este mundo de la música y él, de dónde se origina? Sí, pues ya tenemos bastante tiempo, diría yo, desde los 8 años que yo estudié en el Colegio Don Bosco de El Salvador. Ajá. Y bueno, en el colegio existía una orquesta internacional, Orquesta Don Bosco. Uh-huh. En ese tiempo, pues cada cierto margen o temporada de que un alumno entraba a la orquesta, su retiro era al final de año, pues uh-huh. A los 3 años de bachillerato ya hacia afuera, sí. Pero tenía que dejar esa persona encargarse de dejarle el sustituto, por decirlo así. Sí, bueno. Y dentro de eso estamos hablando todos los músicos, bajista, tecladista, baterista, sí. Y por supuesto los cantantes. Y yo recuerdo en esa fecha entró un sacerdote de los que nos daban clase. Sí. Y de los 42 alumnos que éramos por clase, uh-huh. Nos llevó a la iglesia y nos pidió que siguiéramos las notas de un piano. Sí. De los 42 solo quedamos 2, uh-huh. Un compañero y yo. Entonces él nos dijo, bueno, ustedes han sido seleccionados, pueden venir por la tarde, hay un uh-huh. ensayo general de la orquesta y vamos a ver cómo se desenvuelven. Okay. Al final quedé yo como de los niños del coro, uh-huh. que iban a darle un par de canciones para interpretarlas durante el repertorio de la orquesta. Sí. Y así fue, me aprendí canciones como Mi País, me aprendí canciones como El Carbonero, uh-huh. que eran pues las autóctonas de la cultura salvadoreña, ¿verdad? Sí, pues. Y fue la verdad... ¿Pero cantadas o en piano o en qué? ¿Cómo cantadas, okay. Cantadas, okay. Sí. Para mí fue la verdad mi escuela, la orquesta del Colegio Don Bosco, porque estuve ahí desde los 8 años hasta que salí del colegio. Sí. Y realmente por la orquesta fue que conocí muchos lugares, Honduras, Guatemala. Te hizo viajar. Me hizo viajar. Uh-huh. Y realmente no había un pago, sino que el pago era llevarnos a comer, sí. Pero la satisfacción. Pero vos estabas feliz, sí, por andar en tu mundo. Era como un parchizo. Sí. El mundo de la música, o sea, no le importa a uno que... No. Porque como en el tiempo, para un pequeño ahí, paréntesis, cuando andábamos nosotros de rockeros y empezamos, el amigo el guitarrista se compró unos Marshalls, unos amplificadores, sí. Y como eran carísimos, comía pan, sándwich con mermelada, mermelada o maníba, osmanías. O sea, sí. Esa era la comida del fulano porque todo lo invertía en el equipo, en su guitarra. El sacrificio al arte, ¿no? Simón. Pues sí, continuó. Sí. Y bueno, ahí estuve exactamente el periodo de 4º grado hasta bachillerato. Sí. En los últimos años de bachillerato fue que comencé a escuchar grupos como Pearl Jam, como Alice in Chains, y los grupos de esa época. Oscuro, ahí empecé mi época de rebeldía, digamos, ¿verdad? Como todos han tenido una época de rebeldía. Siempre pasa uno por esa época, ¿no? Entonces, yo creo que eso vino a enriquecer mi mundo musical porque era un sonido que
que en su momento a mi edad denotaba la rebeldía. Las guitarras distorsionadas y todo el ambiente. Entonces, Es que se oyen bien las guitarras sí, a ese volumen. Suben la La energía. adrenalina, Sí. te hacen Los brincar, gritos, sí. te hacen brincar. Sí. Sí. Pero nunca, a lo mejor, por eso quería aclarar un poquito lo de las ramas del rock, porque pues hay muchas ramas dentro del rock. Está el heavy metal, el underground, todo. Sí. Pero nunca me incliné tal vez a un rock tan oscuro, pues. Aunque sí me gustan un poquito. O sea que sí dejabas que entrara un poquito la luz, ¿verdad? Sí, sí. Hay mucho que le dicen quizás el rock fresa, ¿verdad? Sí, Como- sí. Porque sí, habían rasgos o habían tintes ahí de que me gustaban quizás Korn, Slipknot, grupos así un poquito más fuertes, pero la rama quizás que yo agarré fue esa, quizás como le llaman la comercial. Porque fueron los grupos que en ese entonces estaba Enanitos Verdes, Soda Stereo, La Unión, Caifanes, todo. Sí. Y fue una bonita época porque había diversidad de expresiones dentro del rock. A propósito, a la colega Carolina que nos está viendo allá atrás, la vamos a invitar a un karaoke que es casi como un poco particular, porque llega toda la gente, y ahorita seguimos con lo que estás diciendo, pero allí ya conocen que yo llego. Okay. Y entonces, ya viene el maestro rockero, vamos. Entonces ponen las rolas. Bueno, Lobo en París les encanta. ¡Ay, échesela! Lobo en París. ¿Va? Yo creo que vos te la has cantado, porque por ahí. Sí, no falta en el repertorio. Continúa. Y bueno, así fue que surgió después del bachillerato. El mismo ambiente del rock me hizo pues juntarme con unos amigos de la colonia y empezar el primer grupo de rock de la calle, digamos. ¿Cómo se llamó? Se llamaba Atacama, en honor al dios, desierto, al rey Atacama o al desierto de Atacama, en Chile. Sí. Okay. Y por cierto, ese nombre nos dio la idea Pamela Robin, que es una gran rockera de El Salvador también. Saludos hasta México. Saludos, Pamela, allá vive. allá reside en México. Entonces, nuestro concepto era interpretar todas las canciones de esa época de rock, pero estilo unplugged. En esa época se estaban dando muchos unplugged. Acústico, sí. Sí. Entonces, todas las canciones las trasladábamos a acústico y sí tuvo mucha demanda el grupo. Tocábamos bien bohemio en todos los bares del Gran San Salvador. Y luego, ¿qué año fue eso? Eso fue como en el 96, 98. Vayan haciendo las cuentas, señoritas, aunque Robert tiene novia. ¿De cuánto tiempo llevamos caminado? Sí. Y bueno, ese fue quizás el inicio ya de cuando ya uno empieza a quizás un poquito a madurar y a expresarse pues por medio de la música. Sí. Después de eso, que menciono también a mi hermano, que es un gran músico. Él estuvo en Prueba de Sonido de El Salvador. Y junto con ellos, de Prueba de Sonido, surgió otro proyecto que se llamó 3PM. 3PM fue creado por los mismos de Prueba de Sonido, pero en ese caso éramos 3. Entonces, fue gracioso porque ya teníamos un contrato en ciertos bares para esa fecha y nos pedían un nombre. Y esa noche nosotros... Solo la hora que les tocaba empezar fue que pusieron. Le pusimos 3 PM, pero en realidad quería decir 3 para mientras. 3 para mientras. Después se fueron... Mientras se sale con un nombre. Vienen más o sale o mientras tocamos. Sí. Y era pues gracioso y mucha gente pues no sabía el significado. Incluso aquí cuando decidimos venirnos con mi hermano a este país, comenzamos a tener fiestas privadas o de la familia y surgió nuevamente 3PM. Sí, ves. Lo armamos bien y se hizo un grupo más versátil porque tocábamos merengue, cumbia, salsa. No podía faltar el rock en español, pero era más para eventos. Sí, como esa idea quizás de lo que traíamos de la orquesta. Pero eso solo duró 3 años. Cuando de repente se disolvió. Y ahí fue cuando quizás, vamos a ser sinceros, me dio una
Una depresión musical. Sí, porque pasa me uno quedé por solo. esas. Sí. Pasa uno por esas. Me quedé solo y en ese entonces yo decía, pues quiero seguir cantando, pero ¿cómo me abro paso? ¿Cómo empiezo? ¿Dónde empiezo? Comencé a buscar los recursos y en esa fecha, pues a quien le agradezco mucho es a Gustavo VII, porque fue la primera persona que me dijo... No, fue aquella vez que te vi que estabas aquí en esta entrevista con el Gustavo. Creo que estaba sí. yo esa vez ahí, que yo creo que... Ya tenía un tiempecito. ¿O ya era otra entrevista? Sí, ya era otra ok. entrevista, pero no pasó mucho tiempo desde esa vez que Sí, nos vimos. pues, sí, pues. Y le digo, él fue el que me empezó a colocar en eventos de la comunidad y así me empecé a dar a conocer. Sí, pues. Y todo, y pues comencé a producir mi propia música. En ese entonces, digamos, hacía los acetatos en programas de computadora, pues que sí servían, pero no sonaban quizás profesionalmente. Y hasta hace poco fue que pues ya agarré un estudio, porque también dentro del rock en español es bien difícil encontrar aquí en Los Ángeles un estudio que se dedique simplemente a eso. Sí, exacto. Es mucho más abierto a la música comercial, ¿verdad? Claro, sí. Entonces el mezclador o el ingeniero le cuesta tener captar las ideas, la cuestión de la esencia del rock en sí, ¿verdad? Aparte ¿cómo decir? La comunicación entre el cantante y lo que quiere expresar a veces no se capta bien. Entonces las canciones es un proceso bastante amplio. La gente a veces esas son las cosas que no ve, ¿verdad? Pero sí, al fin encontré a un buen amigo, Charlie. Él tiene un estudio profesional y ahí grabé mi primer canción ya con sonido profesional, que se llama Lobo hasta el fin. Esa la lancé hace un par de meses, pero estoy por subirla ya a todas las plataformas digitales y estoy produciendo más. Ahora ya... ¿No la mandás para que la... Claro, va. Claro. Aquí puede ser una... Sí. O cuando ya la tengas lista, no sé, pero como no la has producido, quizás no la has lanzado, tal vez no... Bueno, cuando ya la tengas... Cuando ya la tenga lista ya para... Sí, porque incluso le quiero hacer, y en ese proceso estoy, de un buen video, pues, para producir y todo. Pero, ¿qué más he hecho? Aparte de eso, pues, presentaciones igual privadas, igual en eventos. El año pasado estuvimos en Guatefest, en la Feria de Chapina. Ya casi por 4 o 5 años consecutivos en la Feria de Chapina. Sí, pues. ¿Y qué reacción ha tenido tu música? Pues la verdad ha gustado mucho, porque eso yo trato de incluir en los repertorios la música clásica rock en español, como les mencioné. ¿Sí te cantas las buenas épocas o no? Sí, todas las de... Porque en el tiempo de la señorita ya y yo andábamos con el Willy Chegoyen, vamos. Sí. Y conocemos al Mangandi, toda esa gente del tiempo. Mi ex cuñado es Jaime Martínez. ¿Lo conoces? Sí, sí, claro. Super guitarrista. Y pues quería hacer un pequeño paréntesis para que continúes. A Roberto yo tuve la oportunidad de conocerlo primero con un colega músico llamado Elmer Cortés, que hicieron una asociación. También, por otro lado, he sabido de tu trabajo, pero en relación al proyecto de los músicos salvadoreños. Sí. Contame un poquito de eso, de cómo, a dónde ha llegado, si es que la unión de los músicos salvadoreños ha continuado, dónde está eso, dónde está aquellos proyectos que en su momento te conocí con ellos. Bueno, que se llamaba Azul, ¿va? Sí, Grupo Azul, que quería decir artistas salvadoreños unidos en Los Ángeles. Ese fue un proyecto maquinado por Elmer Cortés. Y esa era la idea, unir a los artistas que aquí en Los Ángeles estábamos en ese entonces promocionándonos y todo. Y bueno, grabamos un álbum, hicimos una canción en común con video. Sí. Y la pueden buscar ahí ¿Cómo se llama la canción? Hermanos Latinos. Okay. Está muy bonito el video, ahí aparecemos todos los que estábamos en esa época. Y de ahí el álbum fue compuesto por 2 temas cada participante. Participante. Sí.
Sí, entonces, pues, a grandes rasgos, el álbum pueden escuchar a los que estábamos involucrados en ese proyecto. Que de hecho te tomé una foto así como bien, la gente siempre me menciona y me pregunta, ¿y quién es el que sale ahí como así como bien? Y la sigo usando. Bien interesante, sí, es una foto interesante, sí. En donde les ayudé a ustedes ahí para la promoción de ese proyecto. ¿Continúa? Y bueno, del Grupo Azul éramos creo que 11 o 14. Yo con ellos a lo mejor todavía tengo mi amistad con 2 o 3 de ellos, la verdad. Uh-huh. Hay muchos que han desaparecido del ambiente. Uh-huh. No sé las causas, cada quien tiene su trabajo, quizás el tiempo. Uh-huh. Pero con 2 de ellos siempre me he llevado bien. Incluso hace 2 años hicimos un proyecto con ellos que se llamaba Tour. Uh-huh. Que es Alex Quintanilla, el salsero, Quintanilla. Y Marvin on the mic, que era el Marvin, que era rapero, creo. ¿no? Rapero de género urbano. Sí, pues. E incluso por eso fue el nombre de Tour, porque quería decir tropical, urbano y rock. Ah, sí, ves. Y sí, tuvimos muchas presentaciones también con ellos, el concepto estaba muy bueno. Quedé de que aquellos, al menos al Marvin, tal vez lo traemos aquí para el proyecto. No sé con Quintanilla, ¿va? Porque con el Quintanilla hicimos un proyecto de video, no sé si en su momento te lo mencionó, sí. Para el Canal 22, pero por problemas legales no lo pudimos sacar al aire y fue un proyecto que se llamaba El Intérprete, y ahora ya lo puedo decir, que lo grabamos 18 horas, estuvimos ahí de proyecto estilo American Idol, de eliminación de cantantes, pero era un piloto que queríamos promover y al final no se pudo porque ellos, entre comillas, ya tenían un proyecto similar. Lo que querían hacer prácticamente era, como siempre, robarse la idea, sí. Desarrollarlo ellos y olvidarse de proyectos independientes, claro. Que eso es lo que a veces causa de que nuestra gente artista termine trabajando en cualquier otra cosa menos en lo que quieren trabajar, ¿verdad? Es que sí, es bien difícil el medio, y no tanto quizás el medio, sino que las personas que se involucran en el medio o que hacen llamarse a veces productores y terminan desviando todo el proyecto. Sí, igual incluso llegan a desgastar al artista. Así es. Porque mucha gente recuerda, en mi caso, yo al principio iba a todos los festivales que me invitaban y al final me hice un poquito más selectivo. Sobre exponerte no conviene, ¿verdad? Exacto. Ya, sí. ¿Y por qué lo digo? Y lo quiero hablar así, sinceramente. Y así debe de ser, porque en el shock así se habla, sí, abierto. Porque al principio está bien, hasta cierto punto, porque uno tiene esa exposición al público. Se va abriendo puertas, lo van conociendo. Pero llega un punto en que esas personas, a mi criterio, ya no pueden dar más, ya no te pueden ayudar más. Y claro, uno es agradecido y le da las gracias porque hasta ahí llega su... Sí, ves. ¿Me entiendes? Cada persona llega a tu vida por algo. Claro, claro. En tu camino se cruza gente. Y hay que aprovechar dicha oportunidad en su momento. ¿Va? Exacto. Y ser agradecido. Lo cual dice que Roberto por un rato va a aprovechar el shock y después se va a olvidar de nosotros. No, me refiero a que... el shock es así programita, ya cuando llegue a la CBS. A las grandes ligas. Pues sí. Bueno, a lo que me refiero es que en todos estos eventos uno se va dando cuenta que estos productores o los organizadores, ellos tienen un presupuesto para música en vivo, para entretenimiento. Y a veces lo que hacen es simplemente llamar a los artistas, vente a presentar, vas a tener exposición, pero no te pagan. Y ellos sí ganan. Sí, entonces, como que uno cuando se va dando cuenta de eso, dice, ok, he llegado a un punto que digo, ser selectivo, digo, este evento... ¿En qué me conviene? ¿En qué me beneficia? Y se oye un poquito, digamos, selfish, como que solo yo, pero en realidad yo lo he comprobado. A veces
con un poquito de dinero que uno invierta en una publicidad ahora en las redes, ese tiempo lo gasta mejor uno ahí. Claro. Ir a exponerse a un lugar donde lo tratan mal, donde no le dan ni siquiera un vaso de agua. Y no le pagan. Entonces, exactamente eso es lo que estamos hablando. El maltrato, y no digo todos, el maltrato, porque sí hay mucha gente pero es bueno exponer porque se van a beneficiar aquellos que sí están haciendo de verdad el trabajo. Exacto. Y el que lo están haciendo mal, corrijan su camino, porque uno, por ejemplo, yo te doy un ejemplo, ¿qué grupo fue que sacó, que ya no necesitó ir a llenar un estadio? Esos sacaron un CD y lo pusieron gratis, lo dieron y decía ahí donación, ¿verdad? Pero como ya le conocían la trayectoria del grupo, el grupo no necesitó atascar un estadio, un lugar para recibir las regalías. La gente decía, a mí me gusta su música, pero no tengo los 10 pesos para comprar el CD. Entonces, como era donación, la gente daba $1 y podías bajar las canciones. $2. Era un modelo para ellos experimental y romper con la cuestión de las casas productoras. Exacto. Que en su momento terminaban haciendo ese tipo de abusos, bravos con el artista. Tenían el contrato y vos no te presentes ahí porque a mí no me conviene, mejor allá, y tal vez terminaban hasta manejándote equivocadamente. Entonces el músico se hace productor independiente. Exacto. Es que los tiempos han cambiado mucho. Como ahora sabemos, uno tiene que estar quizás a la vanguardia de todo lo que involucra la música. Uno se vuelve productor, uno se vuelve mira, yo pues audio de sonido. Yo estoy haciendo todo cantante, aquí. escritor, compositor. Bueno, con excepción de Carolina que apachó el botón allá. y no es mentira, todo eso tiene que involucrar. Para uno poder sobresalir tiene que aprender y estar siempre leyendo, informándose. Sí. Porque lo que pasa, una de las razones también por las que pues dejé de ir a muchos lugares era esto. Digamos, yo el día de mañana anuncio un concierto. Roberto Tejada en Hollywood, en tal lugar, entrada $25. Y la gente decía, pero voy a ir a pagar $25 si mañana va a estar en un restaurante cantando gratis. Sí, mejor lo voy a ver mañana. Exacto. Entonces, no es porque uno se menosprecie, pero uno sabe lo que ha aportado a su tiempo y se ha sacrificado para dar un buen show o para, no sé, para cantar. Mucha gente que a veces pues va a algún restaurante y medio canta y ya todos le dicen, hey, tú eres buen cantante, y van artistas, llaman para arriba. Y por eso muchos eventos todavía los tienen ahí, porque ellos todavía los llaman porque son gratis, ¿me entiendes? Pero como te digo, es bien difícil este medio, pero también al lado contrario da muchas satisfacciones. Y lo que estoy entendiendo ahora con tu plática, y quizás también nosotros porque hemos pasado experiencias similares, es de que la vida de un artista tiene sus niveles y sus etapas, y hay que irlas entendiendo cuáles son, para no quedarte, por ejemplo, en una etapa inicial es permitido y quizás se debe hacer de que se debe de exponer uno por todos los lados posibles, pero cuando ya pasas de ese nivel al siguiente, entonces empezás a ser precisamente muy selectivo. Por ejemplo, aquí en producción, cuando se hace aquí en la historia pues de los artistas en Hollywood, hay actores que les llueven libretos, pero ya no en su momento cuando empezaban. Cualquier película la hacían. Exacto. Pero ya llegan a un nivel en donde ya no quieren ser asociados con un proyecto donde nadie va a ir a ver la película, o sea mal escrita o no sirva, porque se asocian con un producto malo. Exacto. Entonces ahora ellos en ese momento ya dicen, no, ahora ya tengo la posibilidad de poder escoger cuál proyecto es en el que quiero participar, para seguir creciendo en su carrera. Es darse un poquito el valor, ¿verdad? De decir, esto es lo que yo he sacrificado, y como te digo, en su momento, gracias, ¿verdad? A los que
pues te dieron la oportunidad. Claro, claro. Y incluso pues yo lo digo abiertamente, a veces todavía voy a lugares donde sé que me han tratado bien, donde sé que me han ayudado en cierta etapa de mi carrera, porque pues como dicen, no me voy a creer. Sí, no, ahí ya no. Sí, ves. Sí. Uno se vuelve selectivo en ese sentido. Yo sé que hay mucha gente que me puede hablar todavía, hey, ayúdame con este evento. Pero si yo sé que esa persona ha estado ahí desde el principio y me ha dado apoyado, publicidad y todo, pues ¿por qué no? Sí. ¿Qué es lo que te hace a vos crear música? O sea, ¿qué te hace escribir si es que escribís tu música propia? ¿Qué es lo que te hace y cómo es que te imaginas esas notas en tu cabeza? ¿Cómo surgen en la cabeza de un Roberto todas esas ideas? Pues las personas tienen distintos tipos de maneras de crear. Hay muchos que... Ahí vamos a entrar ya hablando con lo que un verdadero artista y uno que simplemente lo paran ahí porque tiene bonita voz, ¿me entiendes? Porque se mira bonito. Hay muchas personas que me han dicho, yo empiezo con la melodía, grabo la melodía y después le meto la letra. Y hay otros al revés, tienen su hoja de papel, hacen su letra y después ya piensan en la melodía. En la música. Yo pienso que soy el primer caso. Okay. Siempre ando a veces distraído o trabajando en otras cosas, pero se me viene una melodía y después ya le doy sentido. Digo, en esta melodía quiero hablar de esto, porque necesito que esta melodía se identifique o esta melodía me suena a un momento nostálgico o a un momento de depresión, lo que sea. Entonces, quizás ese es el sentido. Busco las palabras para esa melodía. Fíjate que he oído que Rage Against the Machine va a empezar otra vez a grabar. Y en su momento, cuando nosotros estábamos en el viaje hacia salir de la escena, cuando éramos músicos, en el sentido del rock, ¿verdad? Sí. Nosotros fuimos a un lugar que se llamaba Green Door. Y yo no sé si en su momento yo te lo conté, pero oíste hablar vos de Sepultura. Sepultura, sí. Que se hizo una mega banda. Exacto. Pues ese día que nosotros tocamos por última vez en el Green Door, nosotros le abrimos por primera vez a Sepultura, que venía de Brasil. Y cuando nosotros estábamos saliendo de la escena, estaba entrando ese mundo de ese rock que traía Sepultura, que era el rock casi ininteligible, veloz, aquella cosa, prácticamente los vómitos en el micrófono, vamos. Pero a nosotros nos sorprendió, porque nosotros no conocíamos absolutamente nada de Sepultura,
Y cuando nosotros abrimos, nosotros fuimos el tercer grupo, que era el anterior a ellos, estaba ese lugar atascado de gente. Y decían, pues, ¿quién serán estos de Sepultura? Que terminaron siendo un fenómeno en su momento. Bueno, y te cuento eso porque a muchos de nosotros, como me quiero incluir en ese, porque yo todavía escribo a veces. Ahora escribo un poco más para la pantalla y tengo algunos proyectos que quiero hacer a nivel de filmación. Claro. Pero nos motivan cosas, ¿verdad? Y yo te mencioné Rage Against the Machine porque cuando salió Rage, los temas... De la Laguna Verde, La Momia, Drácula, Frankenstein. Sí, y esa es la idea de mi blanco álbum. Y negro, vamos. El blanco y negro. Esa es la idea de mi álbum. Esta es la primera, pero en cada canción que quiero sacar, voy incluyendo esos personajes para armar el álbum. Ok, entonces tus personajes dentro del álbum son los personajes de aquel pasado, de esas películas clásicas. Sí. Que causaban aquellas intrigas y emociones así de los jóvenes, ¿verdad? Pero poniéndome en el zapato o en la piel del personaje. ¿Cómo miraban ellos al mundo? Como dicen, muchos vimos la historia de, digamos, Frankenstein, de pequeños, pero nunca nos pusimos en el lugar de Frankenstein, que simplemente era un hombre bueno. Pues. Sí. Frankenstein era un ser muy contradictorio y lleno de una agonía personal, vamos. Era terrible el fulano, pero sufría, pues. Sí. Pero en sus adentros su sentimiento era puro, porque lo que quería era proteger. Y en ese sentido también me puse... Y en este caso no era la mujer, no sé si tenía una enamorada. Una enamorada. Sí. Ah, qué curioso. Ajá. En ese caso también yo, esta canción que hice, la de Lobo Sin Fin, habla de que es una maldición, pues. Pero en el sentido de ponerme en la piel del hombre lobo, digo, qué difícil es tener solo a tu amada durante el día. Pero y cuando la noche ya te transformas, sabes que no la puedes tener ahí porque eres peligroso, no puedes estar con ella. Y la noche es, por decirlo así, la que se encarga del romanticismo. El sueño, vamos, y que te masajean la cabeza cuando te dormís con... qué rico. Entonces sí, es un poquito más difícil ponerse pues en ese plano y decir... Wow. O sea, vivir una doble vida en donde hay cosas que ese personaje no puede hacer de una manera normal como cualquier otro. Más sin embargo tiene un poder increíble el hombre lobo con sus características transformativas de noche. ¿Contás algo de eso en la canción? Solamente digo que la letra dice: cuando la luna sale en la oscuridad. Creo que por aquí tengo la letra. Dale. Vamos a buscarla.
Y si mal no recuerdo... ¿Y no la cantás en mi menor de casualidad? En mi menor. Pues mientras el colega Robert busca ahí, yo estaba contando esto porque me acuerdo de que en su momento, cuando formé parte de una agrupación de norteamericanos, nuestro grupo se llamaba King, y en un momento de depresión, porque se nos fue el baterista y estábamos a punto de que nos firmara una compañía disquera, Sí. nos fuimos a un lago y yo iba escribiendo, pero yo nunca había escrito para el grupo. Y entonces el guitarrista Gary, yo voy atrás, en el asiento de atrás en la van donde íbamos, así como muy tristes, y de repente se me queda viendo y me dice, ¿qué estás escribiendo? Le digo, cosas que me gustan escribir. Entonces él observa lo que yo estoy escribiendo y me dice, ¿por qué nunca has escrito para el grupo? Entonces, como yo fui el último que formé parte de la banda, entonces yo le decía, lo que pasa es que ellos nunca me han dado la oportunidad. Entonces empezaron a ver, y mi trasfondo en mis letras tenía que ver con la migración de un joven que se viene de un país asediado por la guerra, Sí. y me vengo a exiliar a este país, y esa aventura de ese migrante joven que viene y termina en un mundo intermedio entre una cultura y la otra, porque ese soy yo. Exacto. Yo soy un injerto entre dos culturas, y ni soy ni de una ni de la otra, y tal vez de las dos, vamos. Tal vez de las dos y ya no nos sentimos ni parte de una. Sí, ni de otra. estás en esa burbuja, Sí. de esta nueva realidad que forman parte de esas dos culturas. Contanos, ya que creo que ya tenés acceso sí. a la letra. Dice, cuando la luna brilla en la oscuridad, el tiempo te pone de cabeza sin pensar, dice. Ujú. Siempre aullando en luna llena, de la maldición no escaparás, porque siempre hay presencia, eres un lobo hasta el fin. Ujú. Y dice, es maldición que ya no puedas sentir el brillo de tu amada más, porque la noche siempre suele surgir y el día te espera para huir. Ok, y regresando así como a los estilos que te gustan, más o menos en qué estilo de qué grupo se oye esta canción. Esta se escucha, ya me han dicho muchos que se escucha un poquito entre Caifanes. Me han dicho que sí le tira un poquito A Caifanes. a eso. Y también me han dicho a Miguel Mateos. Ok, entonces es un rock latinizado, a vos Sí. no es mucho más como el rock inglés tal vez o el estadounidense. Bueno, qué interesante. Entonces, hablando de esta cuestión, ahorita vamos a tomar nuestro primer receso, porque pues tiene que pasar ahí un par de cositas ahí promocionales. Señoras y señores, no se nos vayan, que ya regresamos con Robert aquí hablando de cosas muy interesantes, y vamos a retomar un par de otras cosas que a nivel histórico de la música, porque también eso es lo que ustedes me dijeron que querían oír en esta entrevista. Alguien me dijo, hablemos un poco de cómo de historia. Simón, ya regresamos. Gracias, señoras y señores, estamos de regreso aquí hablando, una conversación que no me esperaba yo que se hiciera tan interesante. Hemos tocado varios temas en un ratito, porque a mí me dicen esto, mira, es que cuando estamos ahí en el show no sentimos el tiempo. Yo cada vez que estoy aquí en estas charlas siento como que el tiempo se va como agua. Sí. Cuando yo dije y mencioné con unos cuates que te iba a tener, porque créeme lo que hay gente que te sigue, Gracias. Me dijeron, hablen un poquito en relación al origen de ese género. Yo antes no de esta entrevista, sino hace muchos años, debido a que me interesa, cuando yo hago cosas, me interesa averiguar lo más que puedo yo de los temas. En su momento yo cursé allá por alguna escuela algunas clases en donde se tocó este tema de la historia de la música. En este caso no nos vamos a ir
aunque nos podríamos ir mucho más hasta el origen mismo de la música, al menos la música que nos atañe en este momento, que es el rock, nació en esa gente en su momento que tocó en ese momento ese género, era aquel dicho que cuando vos estás inspirado decís, oh, I'm feeling blue, que es algo te motiva para terminar haciendo una canción. Bueno, ¿qué motivaba a la gente como Chuck Berry, inclusive a gente antes de Chuck Berry y para hacer los blues? Curiosamente, la investigación nos llevó al mundo de la esclavitud. El africano que venía prácticamente raptado en los barcos que llegaban de África, en su momento dio origen debido a que a esta gente la ponían a trabajar de sol a sombra en el tren que iba a atravesar prácticamente todo Estados Unidos. Sí, Memphis, todos esos. Entonces, ¿a quién ponían ahí? Al afroamericano esclavo. Entonces ellos con la piocha, fíjate, y el dolor de no comer y el ritmo, empezaban a cantar juntos cuando estaban haciendo la línea del tren. En el dolor de hacer el tren nacen los blues. El blues. Y de los blues sale. Ahora te podrás dar la idea entonces por qué es que el rock es representativo de algunos temas que otros géneros no se atreven a tocar. Exacto. Por eso Rage Against the Machine y otras bandas, es como una necesidad de expresión, denunciante de tus tiempos, sí, que es el sonido estrendoroso ahora, en donde lo que importa es aquella tempestad que está en el escenario, porque es la que genera aquella adrenalina que algunas veces ha motivado a mucha gente a hacer cosas. Y no quiero decir ni buenas ni malas, porque hay unos que también terminan por otro lado, vamos. Pero fíjate que en mi caso particular, a mí me gustó el rock precisamente por eso. La primera canción que yo oí de rock, en su momento yo tenía 17 años, fue Run to the Hills de Iron Maiden. Cuando yo oí esa canción no entendía el inglés porque yo acababa de venir, pero cuando me di la oportunidad de aprender la letra, era un ataque y era de huir de una invasión de un imperio hacia por ejemplo, una América nativa. Entonces era de que los indígenas, como por ejemplo Toro Sentado, huyó a las montañas de Black Hills y fue el primer guerrillero
en resistencia de la invasión norteamericana a Estados Unidos de las razas nativas, y él regresa 2 años después con una insurgencia donde lo terminan ahorcando. Pero Toro Sentado fue el primer rebelde, y más o menos por ahí está la canción, Run to the Hills, porque Bruce Dickinson era un tipo muy, muy leído, y le gustaba mucho el tema de los egipcios también. Y ahí fue que nació, en mi caso, la idea de que por qué me vine yo. Y de ahí fue donde surgieron esas letras. En español, un Joaquín Sabina y otra gente con temas interesantes, ¿vamos? Por ejemplo... el blues de la soledad. Exactamente, exactamente. Regresando a este tema de los personajes que me llamó la atención, de Lobo y los demás personajes, muchos de nosotros tuvimos la experiencia en su momento de tener la oportunidad de oír y de ver esas películas. Bela Lugosi en su momento prácticamente personifica, porque fue el que hacía el papel de Drácula, y en su vida tomaba el personaje. Sí, vivió casi en algún momento que terminó perdiendo hasta la razón por cuestiones personales. Vivió como Bela Lugosi. Ronnie James Dio, en su caso de Black Sabbath y después de Dio, tenía una mansión en donde él estaba sentado con una estafeta y una cosa ahí, sentado en un trono, ¿verdad? Porque pues sí, terminó muy solitario James Dio, un gran cantante, el de Queen, ¿verdad? Con aquellas canciones We Are the Champions y etcétera. A nivel regional de nuestros países, El Salvador cuenta con una reputación mucho más amplia en relación al rock que países como Guatemala, y es quizás una influencia de aquellas situaciones que hicieron que el salvadoreño fuera mucho más rockero en ese momento que el guatemalteco, que le gustaba mucho más la salsa, aunque también pues yo también tuve el gusto de tocar música latina con los colegas que te menciono, que algunos de ellos los conoces. Mas sin embargo, yo me acuerdo que algunas veces cuando llegaban algunos paisanos salvadoreños a Guatemala, siempre llevaban el género de la música rock, y eso es de hace muchas generaciones. Hay un interés muy bueno en El Salvador en relación a ese género de la música. Bueno, incluso yo recuerdo que había un lugar, se llamaba La Luna Casa y Arte en El Salvador, donde era un espacio, era un café, pero tenía su espacio, un escenario pequeño, y todas las tardes, digamos a las 4 de la tarde, podías llegar, era como un open mic. Llegaban poetas, a expresarte, llegaban cómicos, y ya cerraban con algún grupo de rock. Y te voy a contar una anécdota. Dale. Que mucha gente quizás no sabe, pero una vez fuimos con mis amigos del grupo, precisamente ahí, y habíamos empezado a escuchar, ya se estaba dando su fama, la canción del norte, de Ricardo Andrade. Y esa noche tocaron ellos, pero nosotros no sabíamos quiénes eran. Y los últimos adictos. Comenzaron a tocar el norte cuando dijimos nosotros, ellos son los intérpretes, ellos son los que le hicieron. Al final del concierto nos acercamos y bueno, para contarte más, una gran amistad con Ricardo. Era buena onda aquel. Siempre que llegaba o iban a ir a El Salvador, siempre nos hablaba y decía, hey, muchachos, vamos a estar en tal lugar, lléguense, y ya, llegamos. Y bueno, yo todavía pues en algunos conciertos que he dado he cantado la canción del norte porque es una de las que más piden. Y mi respeto siempre para Guatemala, porque también igual ha parido buenos grupos de
Mancha. Ahí quedó un programa más muy interesante. Aquí está la información donde se pueden comunicar conmigo y solo me queda despedirme como siempre, así como lo he hecho hace muchos años. No apagues la luz de la inteligencia y la esperanza con las manos llenas de ignorancia. Hasta la próxima. Esta fue una producción más de Human Cargo Productions. Todos los derechos en conserva. Cuidado. Un gentil e inigualable patrocinio de Democracy Now! Y todos esos otros valientes que hacen posible este su programa. Diga sí a la piratería digital, al menos con este show. Firmes y sin mancha, amigos. El show. Tres, 2, 1. Cambio y fuera.